Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Betty Hernández y hoy en la sección de Cultura de Radio Andalucía me acompaña Socorro Venegas. Socorro es escritora y editora. Se conecta con nosotros desde México. Seguramente usted la conoce por obras como La memoria donde ardía, el libro de cuentos maravilloso que tiene Socorro en su repertorio, y las novelas Vestido de novia y La noche será negra. Sin embargo, hoy Socorro está aquí con nosotros porque nos viene a hablar de su última publicación, una publicación maravillosa, conmovedora, estupenda, que ha publicado de la mano de la editorial Páginas de Espumas, que se llama Ceniza Roja. Y es una obra muy especial porque no es ensayo, no es novela, no es ficción, es el diario que Socorro escribió durante su proceso de duelo cuando perdió de forma inesperada a su primera pareja. No quiero hablar más. Hice esta pequeña introducción porque quiero conocer todos los detalles, ese detrás de cámaras de esta obra tan íntima con Socorro. Hola Socorro, ¿cómo estás? Hola Betty, muy bien, muchas gracias por la invitación para conversar. No, a ti que estás desde México con nosotros, estas son las maravillas de la tecnología, y también en esta conversación nos acompaña desde Madrid Juan Casamayor de Páginas de Espuma, una pieza muy importante en esta publicación. Pero bueno, como lo decía Socorro, tú sabes que, a ver, voy por partes, porque me emociono y entonces me pongo a hablar mucho, pero es que esto es una obra que cuando la leí me conmovió y me maravilló a partes iguales, porque no es ficción, como lo decía, y es un libro que estaba escrito sin saberlo, de alguna manera. Este libro existía desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde hace más de 20 años. ¿Cómo fue ese proceso de escritura? Sí, me parece que la manera como lo has definido es muy justa. Es un libro que existe, eh, que existía sin que yo misma lo supiera. Para empezar, que se escribió sin ninguna intención de que fuera leído, sin ninguna intención de que lo que allí en las páginas se iba virtiendo fuera literatura. No había ninguna intencionalidad que conectara esas páginas con otros ojos que no fueran los míos. Y Mm, quizás si soy muy estricta, ni siquiera con mis propios ojos, porque yo escribí por indicación de mi psicoanalista y la indicación era también que no leyera. ok, y lo Entonces, hiciste, Socorro, nunca lo leíste. y desobedecí como suele pasar, pero no en ese momento. En ese Ok. momento era yo hacía lo que se me decía, ¿no? Era un poco un momento en el que estaba totalmente apagada la voluntad, la iniciativa propia para cualquier cosa y, y seguí esas indicaciones y desobedecí tiempo después y no solo leí y releí, sino que capturé en un documento de Word, en una Ujú. computadora, el diario. Y Ok, lo volví a guardar y lo volví a olvidar. Eso porque lo es lo que, habías escrito en una libreta, ¿cierto? sí, en Ok. un cuaderno de tapas rojas que lo escribo también. Por eso, de ahí viene un poco este juego de palabras con el título, ¿no? Exactamente. Bueno, quizá, fíjate, no lo había pensado, porque es verdad que el cuaderno Ah, yo lo era, había era de entendido tapas así. rojas. Yo preferiría, fíjate, he asociado más con como una especie de flujo sanguíneo que va a través de las páginas, como una Ok. manera de buscar una vitalidad aún en las cenizas, ¿no? Porque eso es lo que pasa en el diario, ¿no? Hay un reclamo amoroso y un reclamo a la vida, un reclamo que busca que quien se ha ido, que quien ha muerto, eh, permanezca, siga, regrese incluso, ¿no? Yo digo que es uno de los anhelos más antiguos de la humanidad. Pensar que quien se ha ido, pensar que quien ha muerto pudiera volver. Sí, es bellísimo y es conmovedor esa parte, Socorro. Además que cuando lo lees te das cuenta que son unos escritos totalmente sentidos, sensibles y transparentes, que es como una montaña rusa, porque hay páginas con fechas y hay otras páginas sin fechas. Eso es algo que quiero que me digas el por qué. Y era como una montaña rusa, porque había páginas que yo decía, ya, Socorro lo superó, ya se está dando la oportunidad de, pero vuelves otra vez un bajón y entonces dices, no, no salió, qué duro eso. Claro, tienes,
sí, tomas como el pulso de lo que es justo el duelo, porque yo creo que quien piense que el duelo es un periodo que hay que superar, se equivoca, ¿no? Para empezar, que si piensas que lo que tienes que hacer con esa persona a la que has perdido es olvidarla, te equivocas también. Ah, Entonces, lo que yo aprendí es que el tiempo se volvía una cosa completamente indiferente, una dimensión que para mí dejaba de tener sentido marcar. ok, Entonces, la convención del diario es esa, es marcar las fechas, consignar el paso del tiempo, pero yo no sentía que pasara absolutamente nada, ¿no? El dolor seguía allí, seguía vivo, y aunque podía dar algunos pasos, pude viajar incluso, y eso me daba como de repente un respiro, ¿no? Como que podía de pronto sentir que el dolor se iba amainando dentro de mí, de todas maneras seguía allí. Y el gran aprendizaje de ese tiempo fue justo que uno aprende a gestionar y a convivir con esa pérdida, con ese dolor terrible, y que no puedes esperar que se vaya de verdad, ¿no? No se va mm, nunca, y uno tiene en mente los ciclos, y uno tiene en mente recuerdos, cierta luz, cierta mirada que siempre por allí estará en la memoria. Es así, ¿no? Y lo que sí. tenemos que hacer, pues, es gestionarnos con eso en el día a día. Sí, y lo que no me preguntaba, sino lo que en mi cabeza sonaba cuando leí este diario, es que, bueno, muchos escritores que he tenido la oportunidad de conversar con ellos me dicen, bueno, es que Rosa Montero, por ejemplo, dice que ella tiene el huevecillo de sus novelas o de sus libros determinados, otros hablan de musa, otros hablan de inspiración, pero en tu caso fue el dolor el que te dictó estas líneas. Sí, y además que no había ninguna planificación posible para escribir esto. No Mm, podía verlo, no podía, o sea, yo realmente no sentía que estaba escribiendo. Yo lo que quería era sobrevivir. Lo que yo hacía al poner unas palabras juntas en ese cuaderno era tratar de aclararme para mí misma lo que sentía, lo que veía, trasladar al cuaderno un poco de lo que pensaba en medio de una bruma que era tremenda, ¿no? Porque incluso me costaba mucho trabajo entrar a la lectura de los mm, libros, ¿no? Yo estaba en el lugar al que me fui a vivir, estaba rodeada de libros porque era un lugar pequeño, entonces puse unos libreros que abarcaban toda la pared. Entonces, de verdad, estaba rodeada y no podía leerlos, podía solamente, y en eso era parte de mi estar viva. Escogía los de poesía porque era donde sí podía entrar. Solo la poesía me dejaba acceso a la lectura, solo allí podía realmente eh, volver, a, volver a leer, y eso quizá también fue llegando a lo que escribía. mm. De por sí ya era una lectora ávida De de poesía. pero en ese tiempo fue más que nunca importante. ¿No? Y el dolor lo transformaste en poesía, sin duda alguna. Ahora, Socorro, tengo entendido que tú escribiste esto, bueno, todo un proceso, y este diario, estos escritos, quedó así como dormido durante 20 años y no sabías nada de ellos, de este diario, de estos escritos. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue eso? Pues casi 23 años después, 23 años se van a cumplir dentro de pocos meses, ¿no? Es bastante. Pero sí, es bastante. Yo en una mudanza en Cuernavaca, la ciudad donde ocurrió todo lo que cuento en el diario, y una ciudad a la que vuelvo, ¿no? Mi casa está allá, en fin. Y tuve que mover algunas cosas, y salió de una caja de libros con toda llena de polvo, salieron salió este diario y otros cuadernos de otros tiempos, de distintos momentos. Salió el diario, salió la carpeta con esa transcripción que hice, no sé cuándo tampoco, y,
Y a mí me conmovió muchísimo encontrar mis propias palabras, mi historia. ¿Te De verdad, reconociste en eso, me- Socorro? fue muy raro porque reconozco lo que cuento allí, reconozco los hechos Ok. y sé que son mis palabras, pero no recuerdo los momentos de la escritura, como sí lo recuerdo con otros libros, por ejemplo. Aquí no. Y, y me conmovía mucho ver eso y ver que había sido capaz, además, en algún punto, de hacer esa transcripción y pensé, porque en esto finalmente no había otra lectura posible, porque soy escritora, Mm, pensé que en algún momento a mí se me había ocurrido que podía ser un libro, que ese diario podía convertirse en un libro y ok. tenía, claro, ¿por qué otra razón lo iba yo a trasladar a Word, ¿no? ¿Por qué iba a un poco como a arar sobre ese A dolor? digitalizarlo, ¿no? A Claro, digitalizar el dolor. ¿para qué lo haría? ¿Y por qué ese cuaderno cuando tengo tantos otros cuadernos de notas, de diarios, en fin? Entonces, le quise preguntar a mi editor, a Juan Casamayor, porque tenemos una amistad, porque tenemos mucha confianza, porque él ha leído todos mis libros, no solamente los de cuento. Es un editor que se entrega mucho a sus autores y una vez que decide Sí. publicarlos, quiere conocer todo de sus autores. Entonces, por esa razón quise, esa mirada de Juan sobre ese texto y le pregunté, ¿tú crees que esto sea un libro? Esa pregunta se la hice en algún momento y él pensó que sí, tal vez nos pueda contar ahora. Sí, precisamente eso era lo que quería ahora justamente hablar con Juan, que tenemos el privilegio que esté aquí con nosotras. ¿Cómo fue darle vida a esos escritos de Socorro, Juan? Bueno, la suerte realmente es mía y no hubo que darles vida porque la vida ya estaba ahí. Es cierto. O sea, yo creo que Socorro insiste muchas veces en que yo miro de alguna forma los textos, los futuros libros, y como miro un libro cuando leímos en un momento absolutamente íntimo, un momento muy especial, porque Socorro me dio a mí a leer en voz alta el diario y ella escuchaba. Yo a medida que iba leyendo me daba cuenta de lo que tenía entre manos, que desde luego era muchísima vida, y me di cuenta muy rápido de que eso sí, de que eso era un libro. Y eso es lo más maravilloso de la escritura de Socorro, ¿no? Que un libro no pensado para ser compartido acabe siendo ya no un diario, sino acaba siendo una obra literaria Mm, tan híbrida y tan abierta y tan rompiendo moldes y límites como hace normalmente una novela o un libro de cuentos de Socorro, que es como escurridizo a la hora de definirlo en un solo género, ¿no? Puede estar la novelista, puede estar la cuentista detrás de sus textos y siempre está una poeta que Socorro se sonroja un poco, pero yo siempre le digo, una poeta no necesita escribir versos para serlo y ella lo es. no, es maravilloso. Socorro, ¿te dio miedo cuando Juan dijo, bueno, sí, vamos a publicarlo? ¿Qué sentiste después de 23 años? Bueno, pues sí, claro, hubo varios sentimientos encontrados Mm, porque para empezar, eso lo podrá decir también Juan, le dejé el manuscrito, la captura del Word, ok. se la quedó, se la dejé, no me la pude llevar ya conmigo, Ah, ok. ¿no? Y le dije, bueno, pues si crees que es un libro, pues allí te lo dejo, con permiso, Yo me retiro. nos vemos, Me escribes un mensaje y me cuentas. estamos en contacto, Juan. Sí. No, bueno, fue, y yo creo que, fíjate que hubo un ejercicio muy interesante. Cuando Juan leyó el manuscrito, eh, lo leyó en voz alta. Ujú. Yo no quería leerlo, entonces realmente volví a esas palabras, a una lectura integral del texto a través de su voz. Y para mí fue importante como tomar una distancia, ¿no? Sentir que podían ser las palabras de alguien más, Ok. sentir que podían ser leídas por otros ojos
y que podían acompañar a otras personas. O sea, algo que a mí me pareció fundamental es que en este libro no había solamente un viaje a las tinieblas para dejarnos en el abismo instalados a los lectores, o sino que podía ser un libro que desde luego atravesaba oscuridades tempestuosas, pero que también había luz, que también había en estas páginas el encuentro con la belleza más inesperada, ¿no? Con la belleza de saber que se puede seguir vivo, de sentirse vivo, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho encontrarlo allí y pensé que podían esas palabras acompañar a otras personas que como yo habían perdido a alguien, que como yo no pudieron despedirse de esa persona a la que amaban, no pudieron decirle adiós, no pudieron ni sospechaban que la muerte estuviera tan cerca. Entonces, por eso también cuando Juan me preguntó qué ilustrador podía trabajar con el libro, yo como editora, pero también como lectora y como gran admiradora de la obra de Gabriel Pacheco, pensé en él, porque era importante poder mostrar que aún en este libro donde estoy contando algo tan terrible, se puede encontrar esa lectura que muestra la belleza de un mundo que sigue, ¿no? A pesar de todo. Sí, que el mundo no se detiene. Para quienes están sintonizándonos en este momento, recuerdo que estoy conversando con la escritora Socorro Venegas sobre su última publicación, Ceniza Roja, un libro que, como ella bien lo decía, un diario, está acompañada por unas ilustraciones bellísimas. Y yo quería leer esta línea que es como comienza el libro o tu dedicatoria, ¿no? Que dice: a quienes se les han dilatado las pupilas con la pérdida, la luz volverá. O sea, es una línea, es una frase, pero arropa tanto, Socorro, porque, bueno, todos de alguna u otra manera hemos experimentado la pérdida. Yo me sentí identificada en algunas páginas, salvando las distancias, por la pérdida de otra persona en mi vida, como cualquier otro lector, ¿no? Y como decía, eso como tú lo cuentas, el saber que es un proceso de que no obedece una línea, no es una sola dirección, que es una montaña rusa, y sobre todo me llamaba mucho la atención eso de que lo que viene a decirte la gente, que a veces como que se debería escribir un manual de cosas, no decir a una persona que está afrontando un duelo, ¿no? Y tú con esa poesía y con esa forma tan única, yo creo que transformaste el dolor en poesía, como lo dije antes, y sobre todo nos enseñas a que sí, que hay esperanza. Las letras, la literatura, el escribir, te alimentó la esperanza, Socorro, las ganas de vivir, por supuesto, pero no hay ganas de vivir cuando uno está en un duelo. No, no hay ganas, no hay nada de ganas. La respuesta era muy como de autómata, ¿no? Como de responder a los impulsos más básicos, pero ahí estaba la escritura, ¿no? Y ahí estaba la poesía, y ahí estaba algo que también me parece importante, que la indicación era no leer para un poco no estar yo arando en la herida, ¿no? Una y otra vez. Entiendo que ese era el sentido de la indicación médica, pero por otro lado yo creo que hay un consuelo en escribir y un consuelo también en ahora, a posterior y tanto tiempo después, un consuelo de pensar que se puede esa experiencia compartir con otras, con otros, y que podamos mirar el duelo de otra forma, porque lo que yo en aquella época hice fue aislarme muchísimo y encerrarme, ¿no? Un poco respondiendo también al mandato social que te dice que tu dolor es tuyo y que lo tienes que guardar para ti, ¿no? Entonces, creo que es importante que se puedan compartir, que sí, va a haber personas que con muy buenas intenciones y cierta torpeza traten de darte consuelo, pero aún eso es importante, ¿no? O sea, que haya lenguaje, que haya palabras, que haya el intento de verbalizar lo que estamos sintiendo, creo que es fundamental y que es más
valioso tratar de hablar, de compartir el dolor, de cargarlo entre todas, entre todos, que buscar tener las palabras exactas. No va a haber nunca una palabra exacta para lo que tú estás sintiendo. Yo en mi cuaderno, me acuerdo, ahí está el cuaderno, lo tengo, tachaba. Eso es lo que te iba a preguntar, lo tienes, ¿no? En físico. Claro, lo tengo y una vez más, yo no quería escribir perfectamente, ni quería hacer literatura con eso, pero sí necesitaba buscar las palabras que más me acercaran a lo que estaba sintiendo y era dificilísimo. Entonces, no podemos esperar que si para nosotros mismos no tenemos un lenguaje que nos diga cómo atravesar la pérdida, no podemos esperar que alguien más lo pueda verbalizar por nosotros. Entonces, allí lo importante es estar, ser cercanos, devolverle al otro la mirada, olvidarnos un poco de esto que como sociedad hemos aprendido, ¿no? De sentir como una cierta repugnancia por el dolor de los otros. Sí, que volteamos la cara. Y a la gente en la familia, los deudos, los que pierden a alguien, alimentan una especie de vergüenza por esa muerte que llegó a la familia. Es muy extraño, pero lo he visto más de una vez, ¿no? Entonces, y lo he vivido más de una vez. Entonces, quitarle estos tabús, estos revestimientos de prejuicio a los deudos, a los viudos, a quienes han perdido a alguien, a los huérfanos, y una vez más esto, ¿no? Tratar de estar cercanos, creo que es importante. Ya nos contaste, Socorro, ya para terminar, ¿cómo te sentiste cuando, bueno, compartiste el material con Juan? Él dice, vamos a publicarlo, esas emociones, y ahora, ya publicado, con esa aceptación, porque has tenido unas críticas maravillosas, lectores que han compartido en las redes sociales, pues lo bonito, lo acompañado que han estado, ¿cómo te sientes? Porque lo más curioso de todo esto es que hacen todo el proceso. Primero yo creo que deberíamos darle las gracias al terapeuta que te mandó a escribir el libro, el diario, perdón, comenzando por ahí. Se pierde, lo rescatas en una mudanza, 23 años después sale, o sea, esto era el destino, era el destino. ¿Qué sientes ahora, ya publicado? Bueno, mira, es que acabas de decir algo muy bonito que me hace desear tomarme un ejemplar del libro y llevárselo ahora al psicoanalista, que todavía vive, que ya es un señor muy mayor, pero que es alguien entrañable para mí, ¿no? Le debo muchísimo y sí que no había pensado en agradecerle específicamente la prescripción de la escritura. Le he agradecido muchísimo porque yo siento que en ese momento fue pues como el tronco más sólido al que yo me até para al que te agarraste, claro. Tu salvavidas, ¿no? Claro, me sujeté y sabes una cosa, él procedió como describo en el diario de una manera mucho más humana que clínica, que médica, ¿no? Él fue, y fue simplemente ese ser humano que digo yo que tendríamos que ser, devolviéndole al otro una mirada y haciéndole sentir que estaba acompañado, que no está, en mi caso, que no estaba sola, que estaba acompañada, que como fuera el proceso, él me iba a acompañar. Entonces, eso es importantísimo, que quienes han perdido a alguien lo sepan, ¿no? Todo pasa. Todo pasa. Y el dolor, como bien lo decías, quizás no se olvida, no desaparece, pero se transforma. Y ya... Se transforma, y ese trabajo de transformación además viene de ti misma, ¿no? Sí. No de nadie más, de ningún otro lado. Es algo que hacemos, es algo que vamos madurando, ¿no? Dentro de nosotros mismos. Es una capacidad que tenemos, ¿no? Entonces, sí, es un poco también confiar en que podemos y confiar en que la vida te va a acompañar también, que te va a arropar en algún momento, aunque sintamos que no. Yo repito las palabras que alguien más me dijo, quédate a ver, ¿no?
Me encanta. Y con eso quiero cerrar esta conversación que hemos tenido hoy con la maravillosa Socorro Venegas y su bellísimo diario Ceniza Roja. Muchísimas gracias, Socorro, y a Juan, a Páginas de Espuma, por todo este trabajo que están haciendo. Bueno, Páginas de Espuma está haciendo un trabajo bellísimo, que ya se lo comentaba a Juan, con unos libros, con una calidad literaria que, mira, que nos tienen a todos de verdad maravillados. Y a ti, Socorro, por tu tiempo, por conectarte con nosotros, por ser tan valiente, por superar todo y por acompañarnos también, por enseñarnos un pedacito de tu mundo. Muchas gracias, Betty, encantada. Gracias por la conversación y gracias a Juan que quiso publicar este libro. Claro que sí. Bueno, y a todos quienes nos han acompañado el día de hoy, gracias también por estar en sintonía de Radio Andalucía. Soy Betty Hernández y como siempre nos escuchamos en una próxima oportunidad. Tengan todos un súper día. Adiós.